nosotros desde el primer poder de la República. Desde otro escenario, vamos a conversar con la diputada Paola Vega, a quien les damos la bienvenida y las buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Este día en la Comisión de Ambiente y dándole seguimiento al proyecto que ella presentó para proponer un impuesto al uso de los plásticos en nuestro país, estos que son de un solo uso, se recibió en audiencia a investigadores de la Universidad de Costa Rica con un importante documento que trajeron en sus manos para ver el impacto que podría causar este impuesto y todos los alcances. Doña Paola, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros, y dentro de este grupo legislativo que se discutió hoy con esta audiencia, revela importantes conclusiones el informe de la Universidad de Costa Rica. A ver si nos comenta. Bueno, sí, muchas gracias a ustedes por el espacio y hola a la gente que nos escucha. El estudio que el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR hace realmente aporta mucho en disipar temores que hay en la población y en el sector empresarial y por supuesto en diputados, y que son temores válidos. Todos estamos de acuerdo en que el tema del plástico es un problema, que hay una contaminación que hay que paliar de alguna manera, y que el impuesto por supuesto va a tener un impacto en reducir consumo y cambiar hábitos de producción. Sin embargo, un temor normal era si este impuesto iba a impactar significativamente el costo de vida de los costarricenses o algunos sectores. El estudio arroja datos de un impuesto que en realidad es bastante manejable para el costo de la vida. En el hogar más pobre, por ejemplo, estamos hablando de un aumento mensual entre 300 y 600 colones, que podríamos incluso bajar más haciendo cambios al proyecto, y esto es importante. Esto lo hacen con el texto actual, pero podemos mejorar esos datos. Y en sectores, dichosamente apunta a que los sectores que podrían ser muy impactados, como el de construcción, eran sectores con los que ya habíamos tenido diálogos y que ya habíamos exonerado el proyecto. El proyecto, por ejemplo, no estaría gravando el sector construcción, el sector agropecuario, el médico, farmacéutico y veterinario, porque son sectores que utilizan mucho el plástico en sus labores y no pueden hacer una transición tan rápida. En el caso, digamos, de una persona común, para poner a los costarricenses en autos en este sentido, ¿en qué momento es que uno pagaría ese impuesto? Bueno, el impuesto se distribuye a lo largo de toda la cadena. La idea es que la repartición del mismo venga desde todas las fases de la cadena de valor, y la persona lo pagaría al consumir el producto, pero entendiendo que lo que paga es un porcentaje que también va a ser distribuido. Es por ello que los cálculos que ha hecho algún sector empresarial son errados, porque lo que han hecho es agregar al producto final y a su precio el 25% o el 10% que plantea el proyecto, pero hay que entender que este monto se va distribuyendo conforme todas las fases del proceso productivo. Aparte del impuesto, doña Paola, ¿sería también conveniente políticas en las municipalidades? Vemos algunos ejemplos en donde se recoge la basura y etcétera, y las casas. Es un asunto que pasa no solo por un impuesto, sino políticas municipales y del hogar. No, es totalmente necesario tener políticas paralelas, por supuesto. El tema es que a 11 años de la Ley de Gestión de Residuos vemos que, por lo menos con el plástico, no han habido resultados. El productor sigue sin manejar los desechos plásticos, y además ya el plástico per se tiene inconvenientes. No todos los tipos de plástico son reciclables, no todos pueden volverse a utilizar en la industria para incentivar economía circular. Entonces sí, ahí tenemos un problema distinto. Y el proyecto de ley también contempla esa otra fase, porque el impuesto iría direccionado a crear un fondo que financiaría estas iniciativas de recuperación, de transformación y de recolección de plásticos. Dentro del informe de los investigadores de la UCR señalan que al no estimular el consumo de este tipo de plástico, se podría incluso incrementar los mercados de metal, de yeso, de otro tipo de productos, y que generaría también trabajo. ¿Eso es correcto? Eso es correcto, y bueno, no hay que mentir, efectivamente los cambios en los patrones de consumo de plástico pueden generar ajustes en la industria del plástico. Hay algún tipo de empleos que se van a disminuir, y puede ser que el sector como tal disminuya, pero al lado hay un ámbito enorme de alternativas al plástico, de industria criolla costarricense que puede resurgir. Yo he planteado, y se lo he planteado a los empresarios, Costa Rica podría posicionarse como un exportador de soluciones al plástico. Hoy por hoy tenemos
una chica en Turruares haciendo plástico con sustituto al plástico con camote, tenemos en la Universidad de ERT unas chicas trabajando en un gusano especial que se come el plástico y lo desintegra. Entonces realmente en Costa Rica hay mucha oportunidad de generar toda una nueva industria que está en boga a nivel mundial para generar sustitutos y por qué no exportarlos y lograr un crecimiento económico y empleo a partir de ello. Y lo que sí concluye el informe es que definitivamente es uno de los productos que contamina más. Eso creo que es una verdad que hoy por hoy es incuestionable a nivel mundial. El tema del plástico, el tema del petróleo, bueno, el plástico es un derivado del petróleo, de hecho, son industrias altamente contaminantes y que hoy por hoy los efectos que están teniendo no son solo ambientales, y eso es algo que yo he querido que los diputados acá entiendan. Cuando hablamos de mucho plástico en el ambiente no hablamos de la tortuguita solamente, hablamos de las pesquerías, del turismo, de la salud del agro, de las alcantarillas taqueadas y las inundaciones en las calles, en las casas, por este tipo de contaminación. Entonces realmente son muchas las vertientes que está ocasionando. Y esto es justamente lo que queremos ver ahora. El impuesto ya hoy vimos que no tiene un impacto sumamente significativo y que podría ser asumido, pero ahora también queremos ver en la balanza lo bueno que traería: menores gastos en salud pública, menores gastos en infraestructura, menores gastos en un montón de temas que hoy por hoy está generando. El proyecto tiene su buena intención con respecto a evitar este tipo de uso de plásticos, pero se ha encontrado, me imagino, doña Paola, algunos enemigos, sobre todo porque se trata de un impuesto en momentos en donde la crisis económica de muchos hogares y del país está en boga. Sí, bueno, lamentablemente siempre en la Asamblea Legislativa solemos ver una presión muy fuerte de un sector empresarial. Hay de todo, hay un sector empresarial que ha recibido muy bien el proyecto y que es consciente que si no cambiamos ahora con un impuesto, en unos 5 años el mercado va a hacerlos cambiar de golpe, porque hoy tenemos un consumidor más consciente. Hoy las nuevas generaciones ya no consumen plástico, ya no quieren productos contaminantes, entonces es una realidad que va y es indetenible. Sin embargo, lo que hemos querido entonces procurar es tener un ritmo pausado de tramitación del proyecto para garantizar que conversemos con todas las cámaras, que aclaremos temores y que logremos encontrar un consenso social con respecto a esto. ¿Cómo avanza esas negociaciones dentro del grupo legislativo? Avanza bien, los diputados, algunos tienen dudas, algunas han sido disipadas hoy, vamos a seguir trabajando en ello, vamos a procurar un esfuerzo muy intenso de diálogo con las cámaras, con los sectores, para que ninguno se quede sin nada que decir. Estamos abiertos a la negociación, y ahora la negociación con las fracciones políticas está abierta. Podemos bajar los montos de los impuestos, podemos quitar algunos productos y dejar solo otros, pero lograr un producto legislativo que resuelva la situación y que sea de satisfacción de todas las fracciones. Importante lo que encabeza el informe, dice que Costa Rica destaca por ser el mayor importador de plásticos y sus manufacturas en Centroamérica, que solo en el 2017 las compras alcanzaron un valor de 1.215 millones de dólares. Sí, Costa Rica no solo no es productora de plástico como otros países, sino que lo importa. Entonces estamos importando contaminación a nuestras tierras, y realmente ese volumen de importaciones no se está traduciendo necesariamente en empleos, que era uno de los señalamientos que yo hoy hacía. En los últimos 8 años se ha duplicado la importación de plástico, no así se ha duplicado el tema del empleo. Entonces un argumento falso que muchos sectores dan es el tema de los empleos, y no, fácilmente podemos hacer una migración pausada, porque eso es lo que propone el proyecto. El proyecto no está prohibiendo de golpe, sino que está dando un lapso de tiempo importante para que la industria se pueda reconvertir y para que podamos hacer una transición justa. Y a la persona también, uno camina por las calles y ve de todo en el suelo, también mucha conciencia y quizás mucha capacitación. Sí, hay que trabajar en educación. Desde el 1995 la Ley Orgánica del Ambiente obliga a que en todas las escuelas se dé educación ambiental. Esta ley lamentablemente no se está cumpliendo de la mejor manera y ha sido un problema histórico, pero sí, en Costa Rica necesitamos mejorar nuestros patrones de consumo responsable. Bien, muchísimas gracias, doña Paola.